Entonces, buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Voy a presentar al doctor Andrés Felipe Rodríguez. Andrés Felipe es el residente de primer año de Medicina Crítica de la Universidad del Bosque. Así que, pues, Andrés Felipe, muchas gracias por la presentación que nos vas a dar a continuación y adelante. No tenemos sonido. Disculpen, ya. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Roa. Mi nombre es Andrés Rodríguez. Yo soy residente de primer año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Bosque. Muchas gracias por su asistencia. Dios los bendiga y espero sea de gran relevancia e impacto esta charla para todos ustedes. Voy a detener el video para que podamos continuar con buena recepción de señal y les presento entonces a continuación el tema. Vamos a partir de un caso clínico que es muy interesante. El siguiente caso que les voy a presentar está publicado, es un reporte de caso sobre monitoreo terapéutico de vancomicina en paciente con insuficiencia hepática aguda y además en terapia de reemplazo renal continuo. Está publicado en el Journal of Pharmaceutical Healthcare and Science en mayo de este año y es el contexto de una paciente de 20 años de edad que previamente había estado en tratamiento de largo plazo con corticoide por una dermatopolimiositis y una hepatitis autoinmune. Finalmente se hospitaliza por una insuficiencia hepática aguda. Como datos relevantes sobre su día 11 de hospitalización en piso, hace deterioro de los tiempos de coagulación y aumento de los niveles de amonio. Los niveles iniciales de amonio eran de 103 microgramos ml y por ende se diagnostica una insuficiencia hepática aguda y es trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde se propone como objetivo terapéutico realizar recambios plasmáticos, terapia de reemplazo plasmático y se inician terapia con esteroides. Dentro de la evolución de la paciente relevante para nuestro caso del día de hoy, en el día 2 de estancia en cuidados intensivos, se inicia hemodiafiltración venovenosa continua, básicamente por lo que les refería de los niveles de amonio, y además de eso, deterioro desde el punto de vista que tenía asociada una encefalopatía hepática. Se utiliza entonces esta terapia de recambio renal en combinación con plasmaféresis. Sobre el día 6 de estancia en la unidad de cuidados intensivos, hace deterioro infeccioso, se inicia tratamiento con piperacilina tazobactam, básicamente por una sospecha de neumonía asociada a ventilador. Al día siguiente se escalona a cefepime por sospecha de neuroinfección y sobre el día 8 la plasmaféresis con la terapia de reemplazo renal de hemodiafiltración se ajusta y se deja terapia de recambio renal solamente con diálisis peritoneal. Se hace un escalonamiento de vancomicina a meropenem. En ese momento la paciente tenía una tasa de filtración glomerular conservada, pero ya empezaba a deteriorar ritmo de diuresis y por esa razón inicialmente utilizan una dosis de carga de 30 miligramos por kilo, luego una de mantenimiento de 20 por kilo. Dentro de los datos relevantes, sobre el día 9 persistía el amonio elevado y dada la prolongación en el compromiso del estado de la conciencia de la misma, vuelven nuevamente a terapia de reemplazo renal continua con hemodiafiltración. Se descarta entonces por líquido cefalorraquídeo la neuroinfección y sobre el día 10 se inicia ajustes o se hacen monitoreo de ajustes de la vancomicina y desafortunadamente los niveles estaban muy por debajo del límite de detección. Presumiblemente en ese momento por la terapia de reemplazo renal y la plasmaféresis. Ella debuta en ese momento con un síndrome hepatorrenal y se plantea entonces el trasplante de hígado de donante vivo 2 días posterior a esta decisión. Dentro de las estrategias terapéuticas que se utilizaron en el artículo estuvieron aumentar la dosis a 20 miligramos por kilo cada 6 horas, sobre todo después del día 10, y posteriormente se hicieron mediciones a la tercera, cuarta y séptima vida media del fármaco, donde fueron respectivamente, según lo podemos apreciar en la curva, de 9.5, 12.6 y finalmente 11.1 microgramos ml respectivo. Lo que llama la atención en conclusión es una paciente con insuficiencia hepática aguda en anuria con terapia de reemplazo renal continua que finalmente fue llevada a trasplante hepático.
El cálculo que ellos utilizaron de la concentración sanguínea de la vancomicina fue utilizando un modelo unicompartimental donde emplearon precisamente el flujo de bomba en la hemodiafiltración como sustituto de la filtración glomerular. No obstante, como una de las conclusiones importantes, ellos hicieron un valor calculado de 15 microgramos ml y estuvo el valor final de 11,1-20% por debajo del mismo. Eso quiere decir que hay que tener en cuenta otras variables como el aclaramiento no renal, la tasa de unión a proteínas, precisamente para mejorar dicha predicción. Y desde ese punto de vista es que les planteo estos objetivos de aprendizaje para el día de hoy, en los cuales vamos a abordar el metabolismo de los fármacos a nivel hepático, vamos a comprender la farmacocinética en la insuficiencia hepática aguda y crónica y apreciar el efecto de algunos fármacos que son potencialmente hepatotóxicos. Esta es nuestra tabla de contenido para el día de hoy con la que les propongo abordar este tema. Desde ese punto de vista, vamos a ver una asociación entre la anatomía hepática y su correlación desde el punto de vista fisiológico. Recordemos principalmente que el principal volumen celular de todo el hígado está representado por los hepatocitos. En la gráfica podemos apreciar entonces cómo los hepatocitos se dividen en diferentes zonas según su proximidad al espacio portal. En la zona 1, que podemos apreciar en el segmento A de la gráfica, vemos que están los hepatocitos periportales, la zona 3 se encuentra alrededor de la vena central, es decir, son perivenosos, mientras que la zona 2 se encuentran en el medio, por lo cual pues, son clasificados como hepatocitos de la zona media. Los hepatocitos de la zona 3 entonces se encuentran más alejados del espacio porta y por consiguiente reciben sangre con una presión de oxígeno y un contenido de nutrientes un poco más bajo. Es importante tener en cuenta que los hepatocitos periportales o los de la zona 1 son los principales sitios del metabolismo aeróbico y síntesis más sulfatación de glucógeno. Los de la zona 3, por consiguiente, son los que van a abordar el metabolismo anaeróbico, por ende, la glucólisis y la glucuronidación. Es decir, son más sensibles a la hipoxia. Hay un aspecto muy importante y es que en el hígado normal se cree que las células estrelladas hepáticas se encuentran en un estado inactivo. Eso quiere decir que en el contexto de una lesión hepática, estas células se van a activar en respuesta a inflamación, citoquinas, que son generadas por los mismos hepatocitos y las células de Kupffer. Desde ese punto de vista, podemos comprender también cómo el gradiente de oxígeno, ustedes lo pueden apreciar en el segmento A de la gráfica, va también a tener una relevancia muy importante en nuestra gráfica, porque aquí podemos apreciar cómo va disminuyendo el mismo a medida que nos acercamos precisamente a los espacios de la vena central. Y es así como fisiológicamente también podemos entender las diferentes funciones que les presenté en esta gráfica. Vamos entonces a centrarnos un poco desde el punto de vista fisiológico en la circulación enterohepática porque tiene impacto desde el punto de vista farmacológico. El hígado de un adulto aproximadamente produce entre 400 y 600 ml de bilis. La bilis, por ende, va a facilitar esa excreción de toxinas, así como la absorción de grasas en la alimentación. Es importante resaltar que el mecanismo de excreción de estos compuestos precisamente son para pesos moleculares que son o están mayores a 300 a 500 kilodalton, que, como lo vimos previamente, a nivel renal no se van a excretar con facilidad. Desde ese punto de vista, la bilis está compuesta en un 95% por agua y el resto de volumen pues son ácidos biliares, fosfolípidos, colesterol, bilirrubina y algunas sustancias exógenas y endógenas. Los ácidos biliares básicamente pues son sintetizados por los hepatocitos. Los dos más importantes son los primarios, básicamente el ácido cólico y el quenoxi-desoxicólico. Importante resaltar que las paredes de las vías biliares intrahepáticas van a estar formadas por colengiocitos que van a modificar tanto el volumen como la composición de la bilis. Tras la ingestión entonces de los alimentos, esos ácidos grasos a nivel duodenal van a estimular la liberación de colecistoquinina. Esto va a hacer que el esfínter de Oddi se relaje y finalmente va a conducir a la liberación de la bilis a nivel del duodeno. Esos ácidos biliares precisamente emulsionan las grasas en la alimentación y van a facilitar su absorción. El 95% de estos ácidos biliares van a estar liberados en el duodeno y reabsorbidos en la porción terminal del ilio para ser devueltos al hígado. Este reciclaje todos lo conocemos como la circulación enterohepática.
Y este ciclo enterohepático sí puede afectar directamente la farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos que son excretados en la vía biliar, porque uno, aumentan su biodisponibilidad al reducir su eliminación y por ende alterar pues sus curvas de concentración plasmática. ¿De qué va a depender esta fisiología? Uno, de la actividad fisiológica del fármaco, es decir, si es un profármaco excretado o si está en su forma activada, la facilidad como es excretado y la reabsorción a nivel de la circulación enterohepática o no. Desde ese punto de vista, en algunos fármacos, precisamente la circulación enterohepática puede conducir ya sea a valores máximos secundarios o terciarios en la concentración plasmática a medida que el fármaco se va reciclando en el sistema. Vamos a ver entonces cuál es el espectro de la enfermedad hepática y en qué consiste la enfermedad hepática para poder entrar a analizar el metabolismo de los fármacos bajo estas condiciones. Como pudimos apreciar, el hígado es un órgano complejo, con una amplia gama de funciones. Básicamente, la insuficiencia hepática se considera la pérdida de la función hepática normal, se clasifica como aguda y crónica. Tanto la insuficiencia hepática como la insuficiencia hepática aguda como crónica van a alterar los parámetros farmacocinéticos de muchos medicamentos y van a dar lugar a diversos cambios en la disposición de estos fármacos, lo que finalmente va a generar ese efecto farmacológico alterado. La insuficiencia hepática aguda entonces se va a definir como anomalías en la coagulación dada por la prolongación del PT y el INR con cualquier grado de alteración mental en pacientes que no tengan un daño estructural preexistente con una duración inferior a 26 semanas. Además de las coagulopatías, la insuficiencia hepática aguda se asocia comúnmente con niveles elevados de las transaminasas y las bilirrubinas. Los efectos gatillantes comunes en este escenario básicamente son infecciones virales, como la hepatitis A y B, la hepatitis autoinmune o lesiones hepatocelulares isquémicas, ya sea el choque hepático, la lesión hepática inducida por fármacos y, como todos la conocemos, la toxicidad por el acetaminofén. Molecularmente, va a haber daño a nivel de los radicales libres, estrés oxidativo y por ende necrosis hepatocelular. Y las manifestaciones obviamente incluyen espectros como coagulopatías, encefalopatía, insuficiencia renal e hipotensión. Dentro del espectro de los pacientes con insuficiencia hepática crónica, por consiguiente, ya tenemos una lesión hepática que puede ser más significativa, que se ha producido durante al menos 26 semanas, cuyas causas comunes casi siempre están las hepatitis virales crónicas, que tienen un ciclo continuo de inflamación, remodelación a nivel hepática, lo cual va a conducir a un tejido fibrótico, a disminución de la perfusión y diversos grados de disfunción a nivel de los hepatocitos. Ya como tal, este espectro se divide en una enfermedad hepática que es más avanzada, denominada cirrosis, puede ser compensada o no compensada, y resaltar que en la cirrosis descompensada esa función hepática alterada por la fibrosis va a conducir a citis, a encefalopatías, alteraciones gastrointestinales y que esta fibrosis también puede aumentar el riesgo de hemorragia y trombosis. Tiene unas características cardinales que básicamente son la trombocitopenia, una fibrinólisis excesiva y por ende disfunción plaquetaria y coagulación intravascular diseminada. Habiendo comprendido entonces este espectro clínico de la enfermedad hepática, podemos comprender los efectos farmacocinéticos de la enfermedad hepática. Para eso les planteo que entendamos el metabolismo de los fármacos. La inmensa mayoría de los fármacos que utilizamos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos se van a metabolizar a nivel hepático. Y una gran variedad de enzimas va a convertir estas moléculas del fármaco en moléculas o compuestos que van a ser hidrosolubles o hidrófilos precisamente para favorecer su excreción. Estas enzimas se denominan como parte del formato de la fase 1 o de la fase 2, dependiendo de los tipos de reacciones químicas que intervengan en la misma. Las enzimas entonces de la fase 1 están compuestas por la familia de las enzimas del citocromo P450. Esta familia de enzimas van a convertir los fármacos lipofílicos en moléculas hidrófilas, fundamentalmente a partir de tres procesos que son oxidación, reducción y la hidrólisis. Las enzimas que no son parte del citocromo P450 básicamente se clasifican en monoaminoxidasas, alcohol deshidrogenasas y aldocetoreductasas.
Ya en la vía de fase 2, como ustedes pueden apreciar en la parte superior de la gráfica, vamos a tener la conjugación de los productos de la vía de la fase 1. Se van a conjugar con restos endógenos hidrofílicos para hacerlos más hidrosolubles. Y estas moléculas pues pueden precisamente experimentar la transición de un metabolismo de fase 2 sin haber pasado por el metabolismo de fase 1. La reacción más frecuente en la fase 2 es entonces la glucuronidación, que es básicamente la conjugación de cualquier fármaco con el ácido glucurónico. Y esta reacción la lleva a cabo una familia de enzimas que se conocen como la uridina 5-difosfoglucuronidil transferasas. Y estas enzimas, otras enzimas de fase 2 que se pueden presentar son las sulfotransferasas, las glutatión transferasas o las catecol o metiltransferasas. Finalmente, en la fase 3 vamos a tener implícito la excreción de compuestos en los sinusoides o a nivel de la bilis canalicular por transportadores moleculares que siempre van a ser proteínas transmembrana. Estas proteínas transmembrana van a favorecer este movimiento de moléculas grandes o que se encuentran ionizadas a través de ciertas membranas celulares, a través del espacio dice la mayoría de estas proteínas transmembrana casi siempre hacen parte de la superfamilia de transportadoras que dependen de ATP, es decir, necesitan de energía para transportar moléculas de forma activa. Algunos fármacos, precisamente que se administran por vía oral, pueden experimentar un metabolismo extenso a nivel intestinal y en el hígado antes de entrar a circulación general. Precisamente este efecto desde el punto de vista farmacocinético es lo que denominamos metabolismo con efecto de primer paso y va a ser responsable de la menor biodisponibilidad oral de estos medicamentos. Entonces, el metabolismo de fármacos se va a ver alterado por varios factores. Uno, polimorfismos genéticos de enzimas metabólicas, hepatopatías o medicamentos administrados de forma simultánea. Desde ese punto de vista, la expresión y la función de las enzimas en fase 1 y 2 hay que tener en cuenta también varían por edad, los recién nacidos van a tener compromiso en esa función, ya sea también por alteración de las actividades de algunas enzimas del citocromo P450, como dato relevante más aumentados en las mujeres en comparación con los hombres, o también los polimorfismos genéticos, que son muy importantes desde este punto de vista, ya se los voy a puntualizar. La administración concomitante entonces de medicamentos también puede influir en el metabolismo de los fármacos, porque hay muchos medicamentos o una serie de medicamentos que pueden actuar como inductores o como inhibidores de las enzimas involucradas en las diferentes fases del metabolismo de los fármacos. En esta tabla, entonces, podemos enumerar algunos fármacos que son utilizados con frecuencia, que son metabolizados y excretados en cada una de las tres fases, junto con medicamentos que pueden actuar como inhibidores o como inductores en cada fase. En el caso de la fase 1, resaltamos, por ejemplo, los sustratos de midazolam, ampliamente utilizado en unidad de cuidados intensivos, inhibidos por algunos antibióticos también utilizados, sobre todo antifúngicos, macrólidos e inducidos, por ejemplo, por la fenitoína. Y miramos como en la fase 1, algunos opiáceos son sustratos principales inhibidos también por inmunosupresores como la ciclosporina, como el fenobarbital e inductores de algunos fármacos como la rifampicina y la fenobarbitol. Bien, en este cuadro podemos enumerar entonces algunos fármacos y productos químicos que básicamente son excretados por la bilis. Y aquí ustedes pueden reconocer algunos antibióticos que utilizamos en unidad de cuidados intensivos, algunos anticomerciales y fármacos también ampliamente utilizados como la warfarina o el ácido valproico y el ácido ursodesoxicólico. Es así entonces como vamos a apreciar los efectos farmacocinéticos en enfermedad hepática en diferentes fases, iniciando por la absorción intestinal. La mayoría de los medicamentos que son administrados en cuidado intensivo o anestesia, vamos a tener presente que son administrados por vía endovenosa. Eso quiere decir que tienen una biodisponibilidad de 1. No obstante, algunos de estos fármacos se pueden administrar ya sea por vía oral, por vía nasogástrica o absorberse por vía enteral. Entonces, la absorción va a estar o verse afectada por el retraso en el vaciamiento gástrico o reducida por deposiciones líquidas, es decir, la diarrea o el aumento del tiempo de tránsito gástrico que se observa en algunos pacientes con insuficiencia hepática. Si se utilizan vasopresores concomitantes, puede haber una vasoconstricción esplácnica con una reducción en su absorción asociada. Desde el punto de vista del volumen de distribución, teniendo en cuenta
como aquel que disuelve una dosis de fármaco en la disfunción hepática, entonces podemos tener retención de líquidos y eso va a aumentar el volumen dentro del cual están presentes los fármacos, particularmente aquellos que permanecen en el plasma, y de esa forma la consecuencia va a ser aumentar el volumen de distribución y reducir su concentración plasmática. Precisamente en la enfermedad hepática, la síntesis de proteína puede verse reducida y estas proteínas van a ser importantes por sitios de unión a fármacos y como tal alteran la cantidad de fármaco libre disponible, el volumen de distribución y por consiguiente la vida media y la duración de acción. Uno de los principales ejemplos, en este caso ampliamente utilizado en UCP, es la albúmina. La hipoalbuminemia, por consiguiente, va a aumentar la proporción del fármaco libre que está activo. Por consiguiente, es posible que sea necesario reducir la dosis de estos fármacos que son altamente unidos a proteína. Por ejemplo, fenitoína, benzodiazepinas, la aspirina o la warfarina. Otra proteína también de relevancia es la glicoproteína ácida A1. Esta se une a algunos fármacos como la carbamazepina, el propanolol y algunos esteroides. También la bilirrubina puede competir por estos sitios de una proteína, por lo que procesos, por ejemplo, en la colestasis pueden aumentar de la cantidad de fármacos libres. A nivel del metabolismo y la eliminación, una vez absorbidos estos fármacos, pues sufren el efecto del primer paso a nivel hepático antes de llegar a la circulación sistémica. Puntualmente, en la insuficiencia hepática, el grado del metabolismo va a estar reducido y por consiguiente la tasa de extracción asimismo. Y eso quiere decir que va a llegar más fármaco a la circulación sistémica, aumentando la biodisponibilidad. El metabolismo de los fármacos en enfermedad hepática va a depender del flujo sanguíneo a nivel del hígado. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se puede reducir en un hígado cirrótico mediante una derivación portovenosa, por ejemplo, si hablamos de intervención quirúrgica. Ahora, este metabolismo de los fármacos en el hígado también puede reducirse por el uso de vasopresores y es muy importante pues que lo tengamos en cuenta desde ese punto de vista. Entonces, las reacciones de fase 1 y fase 2 que van a estar realizadas previamente dichas van a estar afectadas y su metabolismo, por tanto, dependiendo del índice de extracción. Algunos medicamentos se pueden dividir en altos índices de extracción o mayores a 0,7, ya sea el fentanilo o la morfina, que los utilizamos todo el día, todo el tiempo, perdón, y aquellos con bajos índices de extracción menores a 0,3, ya sea, por ejemplo, el lorazepam, el diazepam o la metadona. En este contexto, la mayoría de los fármacos tienen índices de extracción bajos, es decir, tienen poca permeabilidad y por consiguiente se metabolizan a nivel hepático, pero se extraen mal. La conclusión de esto es que en este caso el aclaramiento va a estar limitado, uno, por la reducción del metabolismo más que por el flujo sanguíneo, mientras que aquellos con índices de extracción alto sí son muy permeables y su aclaramiento sí va a depender del flujo sanguíneo. Entonces aquí, ojo con los vasopresores. Bien, entonces apreciemos cuáles son los cambios farmacocinéticos si lo dividimos en el impacto a nivel de insuficiencia hepática aguda o crónica. En la insuficiencia hepática aguda, perdón, tenemos una absorción que va a estar comprometida por el flujo hepático, una distribución que va a ser variable, pero depende del sitio de anclaje a proteínas, un metabolismo que va a estar comprometido específicamente en la fase 2 y una eliminación que va a depender básicamente de la acumulación biliar y de la circulación enterohepática. Que hay que tener en cuenta que aquí tenemos una mayor reserva de parénquima hepático, eso quiere decir que las enzimas metabólicas de la fase 2 se van a ver en menor afectación respecto a la fase 1, pero aquí también tenemos que tener en cuenta las isoformas del citocromo P450 y el patrón colestásico como les había referido. Los cambios farmacocinéticos, por consiguiente, en el espectro de la enfermedad hepática crónica, se asocian básicamente a una disminución específicamente en el metabolismo de primer paso desde el punto de vista de absorción, una distribución que va a estar comprometida sobre todo por la hipoalbuminemia y las zonas de unión a proteínas, un metabolismo que definitivamente va a tener un compromiso a nivel de fase 1 y de la función hepática asociada. Dentro de las complicaciones en la eliminación no solamente va a estar el contexto del compromiso en la excreción hepática, sino que aquí ya podemos tener un síndrome hepatorrenal asociado. Es decir, hay una menor actividad de las enzimas hepáticas con mayor compromiso de la eliminación, mayor volumen de distribución y menor unión a proteínas. Para esto es muy importante que estemos monitoreando a nuestro paciente desde el punto de vista funcional y tenemos
ampliamente conocidas clasificaciones como el Child-Pugh y el modelo para enfermedad hepática terminal, que es el MET, que es conocido en las unidades. Desde este punto de vista, vamos a concluir y vamos a profundizar también en los medicamentos que pueden ser potencialmente hepatotóxicos. Vamos a clasificarlos primero en los opiáceos. Desde el punto de vista de los opiáceos, la morfina se metaboliza a nivel hepático, básicamente a su metabolito activo, que es la morfina 6-glucurónido, tiene potenciales propiedades analgésicas y su otro metabolito activo es la morfina 3-glucurónido. Este no tiene propiedades analgésicas, pero efectos secundarios neurotóxicos que son importantes a tener en cuenta, ya sea en la confusión y muy importante en la depresión respiratoria. Como ambos metabolitos se excretan por vía renal, en el contexto de un paciente en insuficiencia renal se van a acumular, pero en la insuficiencia hepática, la propia morfina puede acumularse a medida que se reduce su índice de extracción, aumentando obviamente sus efectos. Por consiguiente, se recomienda una reducción o una dosificación muy prudente de la morfina en este contexto. Lo mismo va a ocurrir en el caso del fentanilo, ya que aunque no existe y este no tiene un metabolismo activo, también depende del metabolismo hepático. Recomendaciones en la literatura refieren que el remifentanil puede ser una buena opción terapéutica porque su metabolismo se realiza mediante esterasas plasmáticas y como tal, pues no tiene metabolitos, perdón, activos. En la última revisión realizada por la Asociación Estadounidense para el Estudio de Enfermedades Hepáticas en el 2018, afirmaron que en general la mayoría de opioides tienen una vida media prolongada y dentro de sus recomendaciones está aumentar esos intervalos de dosificación en este contexto hasta 12 horas y utilizar preparaciones de liberación inmediata en lugar de liberación prolongada. Como recomendación adicional, dentro de este contexto, en el caso de la codeína, por ejemplo, solo debe utilizarse para aliviar el dolor agudo moderado en niños mayores a 12 años y solo si no se dispone de otros analgésicos como el paracetamol. Hay un riesgo significativo identificado de reacciones graves, sobre todo en pacientes con SAOS. De hecho, desde el punto de vista molecular, la codeína se convierte en morfina en el hígado mediante la citocromo P2D6. Y este grado de conversión precisamente depende del polimorfismo de esta enzima. Entonces, aquí es cuando la genética es muy importante y tiene un impacto fundamental. Entonces, desde ese punto de vista, las personas se pueden clasificar en metabolizadores pobres, intermedios o ultra rápidos. Los metabolizadores lentos se van a convertir muy poca cantidad, por ejemplo, de codeína morfina y por lo tanto, pues básicamente van a tener un impacto clínico limitado. Pero los metabolizadores ultra rápidos tienen una cantidad excesiva de morfina en la sangre después de la ingestión de codeína. Y desde este punto de vista, el origen étnico entonces es un factor muy importante o de alto impacto en la variabilidad genética. Se dice que el 10% de los caucásicos son metabolizadores lentos, hasta el 30% de los pacientes de origen africano pueden ser metabolizadores ultra rápidos, como dato interesante desde ese punto de vista. Ahora, los sedantes en enfermedad hepática son muy importantes de analizar también. Los que más se describen son propofol, la dexmetomedina y las benzodiazepinas. Desde el punto de vista del metabolismo del propofol, pareciera que no pudiera haberse afectado significativamente en fases iniciales por la enfermedad hepática. No obstante, se ha visto en la literatura necesario en algunas poblaciones ajustar la dosificación, básicamente por su eliminación. La eliminación del propofol en contextos más avanzados de la enfermedad hepática puede ser un poco más lenta, sobre todo en esos pacientes críticamente enfermos, pero la razón básicamente es debido a la reducción del flujo sanguíneo a este nivel. Esto no se asocia directamente con un acúmulo de los niveles séricos de propofol en los estudios clínicos, no obstante, hay que tenerlo en cuenta. En el caso de la dexmetomedina, se metaboliza a nivel hepático y su aclaramiento disminuye hasta un 50% en pacientes con disfunción hepática grave. Desde el punto de vista de las benzodiazepinas, pues tener en cuenta que son fármacos de baja extracción que dependen de enzimas hepáticas para su metabolismo y se eliminan en la orina. Entonces, el midazolam, ojo con el midazolam, se metaboliza ampliamente a nivel hepático y su disminución a nivel del metabolismo va a ser el responsable de la acumulación precisamente en el contexto de estos pacientes con compromiso hepático. Por lo tanto, en este caso se prefiere el lorazepam en pacientes con insuficiencia hepática, ya sea aguda o crónica.
Algunos analgésicos no opiáceos, los AINES, simplemente para mencionar que están contraindicados en la mayoría de pacientes con enfermedad hepática, dado que aumentan su biodisponibilidad y esto da o genera un alto riesgo de precipitación de hemorragias. Contrario a esto, el acetaminofén debe tener una precaución en su dosificación. Su disminución del metabolismo puede conducir a una prolongación de vida media y concentraciones plasmáticas más altas, pero se debe desmitificar el hecho de que el paracetamol esté contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática crónica, lo cual no es cierto. Hay una pequeña porción metabolizada por la isoenzima de este citocromo, específicamente a nivel 450, que va a generar precisamente que este derivado, que es el N-acetilp-benzoquenoimina, vaya a hacer el efecto hepatotóxico y la prolongación de la vida media del fármaco, pero no es una contraindicación para su administración. Muy bien. Desde el punto de vista de los antibióticos, entonces, tenemos que los cambios farmacocinéticos más importantes en pacientes con insuficiencia hepática van a ser la reducción de unión a proteínas. Entonces, los antibióticos se consideran fármacos de baja extracción que usualmente no se ven afectados por cambios a nivel del flujo hepático, del flujo sanguíneo a nivel hepático. Sin embargo, sí se pueden ver afectados por la disminución de la unión a proteínas. Y hay varios antibióticos que se unen en gran medida a proteínas, dentro de la cual está la vancomicina de nuestro caso clínico, y concentraciones elevadas precisamente de ese fármaco libre van a aumentar la disponibilidad del fármaco para ya sea su metabolismo o su eliminación. En el caso puntual de los aminoglucósidos o la vancomicina, se pueden alterar en pacientes con insuficiencia hepática crónica precisamente cuando hay asociada una disfunción renal subyacente. Hay unos mecanismos compensatorios en este contexto de pacientes que van a generar vasoconstricción intrarrenal, hipoperfusión, modificación de la distribución del líquido, lo cual pues va a conllevar ascitis y esto va a provocar más insuficiencia renal. ¿Y esto en qué se traduce desde el punto de vista farmacocinético? En reducción de la concentración máxima del fármaco, mientras que la acumulación del fármaco se va a producir en el contexto de ascitis secundaria a una prolongación de vida media prolongada. En general, entonces, en los pacientes con ascitis puede que sea importante aumentar la dosis individual y prolongar el intervalo de dosificación para precisamente compensar el aumento en el volumen de distribución debido a la misma, requiriendo ajustes de dosificación e intervalos de dosificación, sobre todo en estos antibióticos que tienen una alta tasa de unión precisamente proteica a la albúmina, que es el caso específico de la vancomicina, en nuestro caso clínico en contexto mixto de insuficiencia hepática e insuficiencia renal. En el caso de los bloqueadores neuromusculares, puede que se requiera una dosis mayor en enfermedad hepática por una alteración de la unión a proteínas y mayor volumen de distribución. Pero vale la pena señalar realmente que solamente en el caso de la udanosina se documentó que por alteración de la degradación de la vía de Hoffman puede realmente provocar una actividad epileptiforme a nivel electroencefalográfico. Realmente en estudios de otros bloqueadores neuromusculares como la succinilcolina se puede prolongar porque sus concentraciones de la pseudocolinsterasa también aumentan, pero desde el punto de vista clínico esto no ha tenido impacto. Algunas recomendaciones, entonces, sobre todo para la prescripción de fármacos en insuficiencia hepática, es, ¿realmente el fármaco tiene metabolismo a nivel hepático? La insuficiencia hepática va a reducir el aclaramiento de dichos fármacos. ¿Tendrá el fármaco un índice alto de extracción hepática? Recuerden que hemos hablado que el flujo sanguíneo hepático es un determinante farmacocinético importante en estos fármacos y reduce el metabolismo de primer paso. Entonces, en este contexto, se recomendaría, por ejemplo, la reducción de la formulación oral, pero no parenteral. ¿Será que el fármaco empeorará los cambios farmacodinámicos o el fármaco es potencialmente hepatotóxico? El daño hepático, entonces, inducido por fármacos, tiene consecuencias clínicas más graves en personas o población, niños con insuficiencia hepática, y si es posible, preferiblemente no utilizar estos fármacos hepatotóxicos. Acá les dejo una lista de algunos fármacos según su mecanismo de acción que realmente se recomienda no prescribir en el contexto de pacientes con insuficiencia hepática. Para cerrar, finalmente les quiero traer la interacción de algunos inmunosupresores precisamente en la fase post-trasplante hepático. ¿Qué habrá pasado con nuestra paciente posterior a esto? El más importante de ellos es el tacrolimus. Se ha visto una correlación, sobre todo en el posoperatorio inmediato, en el día 1, donde hay un compromiso en el aclaramiento intrínseco hepático y total de este principio activo, con una regulación en modelos, sobre todo de roedores, que se ha evidenciado de regular
sus niveles de normalidad sobre la tercera semana. Esto nos reta a definir una correlación entre la dosis óptima y el volumen precisamente hepático remanente. ¿Qué dicen los estudios? Que concentraciones sanguíneas más altas en porciones más grandes a nivel del hígado resecado van a comprometer más esa concentración o aclaramiento del tacrolimus. Y desde el punto de vista molecular, una menor expresión de RNA mensajero para este inductor, específicamente el citocromo 3A. Desde ese punto de vista, hay variabilidad, volvemos nuevamente a la genética farmacocinética entre los pacientes y esto nos da un mensaje claro, y es que hay que tener mucho cuidado con el monitoreo del tacrolimus por un estrecho índice terapéutico. Inicialmente se recomienda una reducción hasta el 47, hasta el 40%, perdón, de este principio activo en los primeros 14 días del posoperatorio. Se ha observado como tal que su farmacocinética inmediata se va a alterar mediante dos mecanismos. Uno, la disminución del clearance total, es decir, de su depuración, aumentando precisamente esa concentración plasmática y por ende esa es la razón principal de el monitoreo en los de la reducción de las dosis en los principales o los primeros 14 días. Finalmente, los mensajes son claros. En la enfermedad hepática va a afectar definitivamente la farmacocinética. La dosis de los fármacos lipofílicos, precisamente, hay que tener cuidado con ellos porque tienen un índice terapéutico bajo, por lo cual deben reducirse. El metabolismo de primer paso de estos fármacos, sobre todo aquellos con alta extracción hepática, van a reducirse en enfermedad hepática. Y por ende se recomiendan dosis progresivas y evitar el uso concomitante de medicamentos que tengan interacciones y sean potencialmente hepatotóxicos. Muchas gracias a todos.